¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano, recta final de este 2025, cada vez más cerca de una nueva Navidad. De hecho, nuestros estudios están ornamentados, ¿sí? De manera a recibir las fiestas de la mejor manera. Hoy vamos a compartir estudios con Camilo Soares. Me decía que él no es comunicador social, pero vamos a sacarle el jugo igual en su carácter de analista político. Y también, por sobre todo, uno pretende saber hacia dónde nos depararía, ¿sí? El 2026, si va a ser para bien, para mal, tantos intendentes que vamos a elegir, especialmente las cabeceras departamentales. De hecho, el Partido Colorado ya ha unado fuerzas con sus diversos movimientos internos. Ellos saben hacer eso y lo más probable es que después terminen todos abrazados con el famoso eslogan: somos uno, somos muchos, somos todos republicanos. Y la oposición, a criterio de algunos, errática, pendular y difusa, al menos hasta ahora. Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. ¿Qué tal, Camilo? Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por venir, ¿eh? No, a vos sí que por la invitación. Sí. No, mira, Sí. lo que pasa es que yo no estudié periodismo, yo estudié tampoco. sociología como formación de licenciatura. Eh, Y siempre a mí me vinculan con la Facultad de Filosofía. claro. Yo estudié en el CPB, allí en el colegio, Sí. a la mañana, y a la noche que es la facultad, entonces... O sea, vos soy del estabas en barrio. el experimental Paraguay Brasil. Exactamente, soy del barrio. Pero el entonces, título que se expide ahí es de licenciado en comunicación o en periodismo. En el CPB no, colegio... No, en la facultad de filosofía. Claro, sí, por supuesto, sí, pero ¿Dónde se expide un diplomado en comunicación social? Pues no sé. no sé. Porque yo siempre me presento, yo soy abogado, soy magista igual que vos del IAE, Sí. en rol de comunicador social. No, yo estoy haciendo periodismo en realidad desde el año 2013. Accidentalmente llegué a invitación del señor Alejandro Domínguez, cuando él era propietario de la 970. Claro, de La Nación. Sí. Estuve 2 años en la 970, que fueron mis primeras armas en radio, Sí. hasta que se vendió el Grupo Nación, pasó a ser propiedad de la familia Cartes. Cuando Jorge Cartes era presidente de la República, yo renuncié de allí y de allí pasé a Radio 1000, estuve 1 año y después, a finales del 2014, principio del 2015 más o menos, fui a Radio Ñandutí. Claro. Y estuve hasta Humberto. el año pasado, estuve 8 años en Ñandutí y de allí ahora estoy en Radio La Unión. La Unión, Y sí. mira, tenemos un oyente de Pilar, no le vas a conocer vos, fanático tuyo, Ya. y que me escribió hace un tiempo, me dijo: yo te escucho y compañía, pero tengo un problema. Porque Roberto Pérez termina a las 8:30 de la mañana y vos entras a las 9 y no sé qué hacer con esa media en hora esos libre. 30 Entonces, minutos, o vos empezás antes o le convencés a Pérez que vaya hasta las 9, Sí. me dice. Pero me dijeron que te vayas a otro grupo ahora. No. ¿Seguro? No, sí, seguro. O sea, el 2026 no. No, estoy súper cómodo. A mí me dijeron que íbamos a encontrarnos ahí por los pasillos, por eso ya te invitamos No, para no. ir limando algunas asperezas. Bueno, Camilo, ¿cuántos años tenés ahora? 50. 50 años. Sí. ¿Sociólogo sos o no? Soy sociólogo de formación, estudié en la Universidad Católica. Ajá. Licenciatura en- ¿Y alguna vez viajaste afuera también para estudiar o no? Sí, estuve en el Brasil y estuve haciendo algunas cuestiones así Ajá. vinculadas a la carrera. Ya. Y después la maestría del IAE y después algunas maestrías tanto en el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción como también en la Facultad de Filosofía. O sea que tenés varios Sí, que sí. exponer ahí en Así es. tu sala. ¿Y cuándo empezás a coescribir en política, en esos movimientos estudiantiles? Yo recuerdo en la cooperativa universitaria estaba, vos tenías una sandalia onda Lu, así, franciscana, tu bolsón étnico, y te quería saludar porque yo era estudiante, ¿verdad? Sí. Y que ya estabas muy identificado con esas causas que hoy, este tipo movimiento boleto estudiantil, por ahí Así cerca. es. Sí, claro, en la secundaria, después de la caída de la dictadura en 89, hay como una especie de primavera democrática, organización de centros de estudiantes, sindicatos, agrupaciones civiles. Era como experimentar un poco la libertad de organización que no se podía hacer durante la dictadura. Y allí formamos el Centro Estudiantil del Colegio Experimental Paraguay Brasil. Rápidamente jóvenes de otros colegios se acercaban a nosotros y allí sacamos la campaña por el boleto estudiantil, que terminó convirtiéndose en ley un par de años después. Bueno, el boleto estudiantil que se tiene hoy en día es producto de la campaña que nosotros hicimos a principios de la década de los ¿Y 90. de quiénes te acordás de esa época en la militancia así, dirigencial de jóvenes? Porque es postdictadura ya, ¿no? Es postdictadura, sí, postdictadura. No, de muchísima gente. Y que tuvo proyección también acá. Que tuvo proyección, sí. Me acuerdo también de dirigentes políticos que en ese momento nos ayudaron mucho. Elba Recalde, que fue senador del Partido Liberal, y te acordás vos que principalmente tuvo mucha fuerza, él ya nos ayudó muchísimo. En aquel entonces también era el presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica, Efraín Alegre, que estaba haciendo sus primeras armas él en política La pública gobernación activa. con Wagner. Exactamente. Secretario El general. propio Luis Alberto Wagner, que nos había ayudado mucho en ese momento. Bueno, estoy hablándote hace mucho tiempo Y atrás. 30 años, fácil, ¿no? Sí. Porque vos eras... Pero siempre me gustó en términos profesionales, académicos, la sociología.
el mundo de las ciencias sociales. Cuando yo le decía a la gente esto, me decía, ¿por qué no estudias derecho? Me decían, vos sabés hablar y todo así. Claro. Yo le decía, pero no es lo que a mí y no entendían. Es rara pues la sociología en Paraguay. Sí, lo primero que te habrán dicho, vas a vivir de eso, ¿verdad? Sí. Sin embargo, nosotros los abogados partimos de la premisa de que se puede tener un maletín sin escritorio e ir procurar, aunque ahora también se complicó mucho, porque somos casi 80.000 ya los matriculados. Sí. ¿Y por qué sos socialista, izquierdista, zurdo? Yo creo que tiene que ver ya con una tradición familiar, ¿eh? ¿Tu familia? No, es un descubrimiento mío. O sea, no es de los colorados nomás, eso que dicen Obreo Colorado. No. De Rancho Abolengo. Mis padres, mis abuelos, o sea, yo estoy hablando de varias generaciones atrás que tienen este mismo pensamiento político. Yo a mi familia le debo mi pensamiento político, religioso, etcétera. ¿Religioso? ¿Crees en Dios o sos ateo? Religioso en el sentido de que yo crecí en un ambiente familiar en el que me dijeron, mira, vos vas a decir cuando seas grande si creer o no creer. Libertad. Nosotros no creemos, mejor. Para nosotros no hay, pero si vos querés. Entonces yo tenía un conflicto familiar cuando era chico porque yo quería jugar fútbol. Sí. Y para jugar fútbol, el único lugar era el Oratorio San Luis, que el país Cristóbal López. ¿Te acuerdas que ahora es cardenal? Que ahora cardenal en el país Cristóbal López era el cura párroco del San Luis. Sí. Y yo me iba con mis amigos. Y allí fue mi primer gran problema en mi infancia, porque todos mis amiguitos, claro, católicos, bautizados de compañía. Entonces, para poder jugar partidos los domingos, te tenían que sellar la libretita de que entrabas a misa. Ok, yo entraba a misa, no tenía ningún problema. Por lo menos la señal de la cruz. Todo, sé rezarse, todo eso sé. Yo pecador, esa cosa. Y para más tienen una escuela menonita. O sea, una mezcla. El Nuevo Testamento todos los días y después la Iglesia Católica los domingos. Entonces, yo vivía una triple. O sea, entre el misal romano y la Biblia, sin problema. Así mismo. Yo era protestante de lunes a viernes, católico los domingos y a la noche era ateo. Ajá, pero en el fondo terminaste creyendo en Dios, ¿o no? No. ¿Sos agnóstico o sos ateo? Sí. Es que yo entiendo la diferencia, pero digámosle ateo o agnóstico, el que quieran elegir nomás para la denominación. Pero la cuestión, la anécdota nomás antes de ir al análisis político es que el país Cristóbal López, que hoy es cardenal, está en Marruecos. Incluso sonaba como papable. Exactamente. Él era el cura párroco del Oratorio San Luis. Y a mí me tenía que sellar la libretita. Y en un momento determinado piden la libreta de bautismo porque ya era la edad para hacer la primera comunión, etcétera. Yo no tenía libreta de bautismo, yo no estoy bautizado. Entonces el país me dice, necesitamos que traigas tu libreta de bautismo para inscribirte en el equipo porque empieza el torneo. Claro. Era como la ficha de la APF eso, ¿no? Como yo nací en la Argentina, por el exilio, mis padres fueron allá, entonces yo nací en la Argentina, yo le inventé una historia al país Cristóbal López. Y le dije, yo nací en la Argentina y mi o sea, que ¿cuántas edad tenía cuando ya era un consumado mentiroso? Yo tenía, ponerle... 9, 10. 7, 8 por allí. Pero ¿alguien te instruccionó o te nació a vos nomás? No, a mí nomás me nació eso. ¿Y qué te dijo el país? Inventarle. Y yo le dije, la pinta, me dice, ¿y dónde naciste vos? Me dice. Yo nací en un pueblo en Argentina que se llama El Colorado. ¿Pero existe eso? Claro que existe. Por eso que yo le jodo mucho a Colorado, le digo, yo soy Colorado de nacimiento. Mi cédula de identidad dice... Si yo iba a traer a propósito un traje colorado y te iba a decir, esto es rojo, no colorado. Vos sos rojo, pero no... yo soy rojo. Pero mi cédula dice, nacido El Colorado. El Colorado. Allí, mi gentilicio es Colorado. De verdad, claro. Eso es. Eso no es broma. Y me dice el país Cristóbal, el Colorado, me dice. ¿Dónde queda? En tal parte del parte? Bueno, no pasa nada. El domingo siguiente me dice, Camilo, ven un ratito aquí, me dice, hablé con el cura párroco del Colorado, me dice, te vamos a ayudar a conseguir la copia del certificado de bautismo. Se me complica. La fe de bautismo. Me dice, yo necesito que me traiga algunos datos y me pide fecha, unas cuantas cositas, al hospital, todo. Madre, la que declaró. No sabía qué hacer esa semana, fue una semana de incertidumbre. Todo era por jugar el torneo. Todo era por jugar el torneo. Bueno, una semana más pasa y yo me escondía al país y no pude esconderme. Y me pilla Camilo, me dice, ¿tenés ya tu cosita? Y me voy allí y rompo a llorar y le digo, país, discúlpame, te mentí. Yo no estoy bautizado porque yo quiero jugar partido. ¿Y cuál fue su actitud? Y Cristóbal López, cardenal de la Iglesia Católica, me agarró, me abrazó y me dijo, Camilo, yo sabía eso desde el principio. Me dice, por la mirada, por lo que sea. No te vayas a preocupar, me dice. Vino más hasta dónde lleva tu capacidad. Él habló con el cura párroco del Colorado. Y le dijo, gente... no es cierto, no está bautizado, nada, etcétera. Y me dice, no te vayas a preocupar, me dice. Esta gente te apóstata de familia. Dios le quiere a todos, no te vayas a preocupar, a mí eso no... Te marcó eso, ¿no? Como una lección de hacer apertura. Algo, yo te voy a firmar tu certificado aquí y anda, y no te vayas a preocuparme. No vayas a hacer el tema de la comunión, no te vayas a preocuparme. Claro, no te compliques con algo que no... Vos sabés que para mí fue... ¿Se te abrió? Revolución. El cura párroco del oratorio
recibiéndome a mí, habiéndole mentido, sin ser católico, sin ser bautizado. Era un gentil, vos, Y ¿no? vos Era sabés que trabé una relación de amistad con el país, De años. pero hasta el día de hoy. Chatean. Tengo mensajes de WhatsApp de él que me hace bromas hasta el día de hoy. O sea, yo tuve una experiencia muy gratificante con varios curapárrocos de la Iglesia Católica que demostraron mucha amplitud y tolerancia para con las personas que piensan diferente. Claro. Que no son de religión. que debería ser. Entonces lo que te digo, Roberto, nomás para cerrar esta parte Sí. y vamos al tema del análisis, es... yo creo que en nuestro país, demasiado tiempo nosotros vivimos encerrados en una especie de fósil de la Guerra Fría, que todavía hasta ahora está entre zurdos, Claro. fachos, etcétera, Sí. etcétera. Pero los problemas del Paraguay son bastante más diversos que simplemente un encasillamiento ideológico, por un lado. Y por otro lado, el que vos incluso te digas yo soy socialista o yo soy liberal, Sí. no garantiza que incluso vos tengas esas posiciones de manera práctica, porque yo suelo controvertir mucho con muchos liberales, le digo, la gran pistola, le digo. Al final, ustedes liberales actúan como conservadores y nos obligan a nosotros, que somos de izquierda, a defender posiciones liberales. O sea que ya no hay asépticamente una línea en Paraguay que pueda definirse Yo ideológicamente. te como de pregunto, izquierda, yo te de pregunto en derecha. términos ideológicos, Sí. ¿cuál es la diferencia? Muchos se enojan conmigo, me gritan, me dicen, ok. En términos prácticos, las políticas prácticas que desarrolla el Partido Colorado y el Partido Liberal, ¿cuáles son las grandes diferencias? Pero nada. ¿Cuáles son las diferencias con respecto al modelo económico, al modelo social que tienen un partido? Toda la diferencia radica en decir, nosotros somos honestos, ellos son deshonestos. Claro. Ellos son corruptos, Pero- nosotros somos esto. Nosotros somos eficientes, ellos son ineficientes. Es una diferencia como casi voluntarista, personal. Pero cuando vos le Como preguntas... un maniqueísmo partidario. Así es, pero crítica Pero al en la modelo no práctica, el modelo es el mismo y están cortados por la misma tijera de la corrupción. ¿Sí? No hay una afiliación exclusiva para los que roban. Pero incluso te digo, Roberto, algo, saca el tema de la corrupción del lado. Vamos a Sí. suponer que sean todos honestos. Incluso dentro del campo de que son ética y moralmente íntegros, digámosle. Sí. La visión de país que tienen es una visión análoga, similar. Conflictos que se dan en Paraguay. Por ejemplo, un conflicto muy controvertido, lo de la semana pasada, la ocupación campesina Sí. allá en la zona de Lucipar, en San Pedro. Básicamente, vos le preguntabas a la comunidad política paraguaya y había un consenso con relación a que el actuar del gobierno estuvo bien, correspondía. Claro. O el Los Estado de campesinos Derecho. son delincuentes. Los la propiedad campesinos privada, se sí. merecían palo y se merecían garrote. O sea, y todo ¿crees que eso. así mismo iba a actuar Filisola en su rol de ministro del Interior, por ejemplo, Rafael? Es que, a ver, Rafael Filisola, cuando le tocó ser ministro del Interior de Fernando Lugo, yo recuerdo una manifestación que se hizo justamente de campesinos indígenas frente al Ministerio Público. Yo sé que si vas a hacer un poco de memoria vas a recordar, recién iniciado el gobierno Sí. de Fernando Lugo y hay una represión durísima y brutal. Por eso. A ver, yo no niego, no es lo la prerrogativa, la necesidad de un Estado de mantener el orden. Obviamente Ajá. que sí. Incluso con respecto al tema de Lucipar, claramente que hay que buscar una salida dentro del marco legal y jurídico. Pero lo que yo planteo siempre es lo siguiente. Pero ¿cómo hacer entonces para no ser puritanos en el aspecto así, exégetas de la ley y cumplir rajatabla? Porque la política es el ámbito humano El arte en de el negociar. que se buscan los consensos, los acuerdos, las normativas. Es que toda ley, toda normativa existente es producto de la política. Ajá. El que te niega eso y ve el tema de las normativas y las O sea leyes que a como- las formas hay que buscarle la vuelta para llegar al fondo. Sí, y si no, se modifican las formas. Ya. El hecho de que hayas estado vos en el entorno del Lugo, y yo siempre digo, Camilo era uno de los mimados, ¿sí o no? No. Eras como el, A ver, el hijo pródigo. A mí me tenían esa imagen, a mí, yo entiendo que... Cuando vino Chávez preguntó dónde está Camilo. Pero eso porque yo le conocí a Hugo Chávez Claro, antes de pero Lugo. todos dijeron, este va a ser el hombre. Y sí, me reventaron. No iba a ser más inteligente de tu parte ser el hombre sombra, mosca. ¿Y por qué tomaste querés un que cargo te donde tenía que firmar? ¿Por qué no me asesoraste en ese momento? No, pero yo te dije una Porque vez era, porque era muy pendejo. ¿Cuántos muy años joven, tenías? no sé, estamos hablando de 15, más de 15 años O atrás. sea que vos tenías condiciones de decirle a Lugo, yo me quedo acá, te voy a hacer Por el supuesto nexo. que sí. Y Pero después, sabes que también pasa, Roberto, sí, eso es cierto, mucha inmadurez de mi parte, inmadurez en el sentido de no saber, no entender, pensar que la política era el ámbito de la búsqueda del bien común, como te dicen, Bueno, y eso pues, es una gran ahí. bola. No, pero yo era ingenuo, era tonto, era ¿cómo se estúpido. dice? El obispo Carmalengo iba a ser vos, ahí el que acá el anillo le pasaba. Dicho eso, además había un problema en el gobierno de Lugo. Lugo no ejercía la conducción política del proceso
Entonces, todos se disputaban a ver quién construía poder fáctico bajo su sombra. Pues le tenía López Perito, que era una especie de... Él se consideraba el propio presidente del gobierno. Sí. Pero él se cortaba solo y hacía lo que quería, cuando quería, como quería. Se daba al lujo de extorsionarle y chantajearle a Fernando Lugo. Lo mismo Blas Llano con Efraín, que tuvieron sus propios ministerios. El caso de Blas Llano, a ver, yo tendría que exonerarle un poco porque él era el presidente del Partido Liberal. Y sobre él recaía la responsabilidad de que todo el partido se le iba encima. Y el caso de Efraín jugaba más libre porque jugaba a oposición. Y más inteligente porque fue ministro de Obras. El otro la pública, una caja gigantesca. Hizo y el otro Joico Carcelero, te dice el operador. Así es. Ministro de... Así es. Entonces, o sea que vos considerás que fue un error eso. Que hayas tomado un cargo. Yo cometí muchos errores políticos en ese momento, como por ejemplo haber pensado que porque era justo algo o la causa era justa, era simplemente salir a enfrentar eso. Yo recuerdo en el año 2008 que nosotros asumimos, era una de las sequías así más brutales de los últimos tiempos, pero durísima sequía, y el Chaco estaba pasando muy mal, incluso en muchos niños que estaban muriendo por intoxicación por aguas hervidas y compañía, que no había más agua. Entonces, en ese momento, septiembre del año 2008, estaban con el tema del rally, Transchaco Rally. Sí, recuerdo. Se empezó una locura, porque la ruta del rally van a pasar en medio de comunidad indígena. Hay que suspender esta cuestión. ¿Vos pediste ese cargo o te subsumiste nomás al ofrecimiento y dijiste, de acá puedo generar servicios sociales? Yo no tenía pensado ocupar ningún cargo. Fui candidato a diputado. En ese entonces tuve 19.000 votos. Estuviste a punto de, pero no llegaste. Estuve a punto. Después me contaron los amigos del Partido Colorado cómo me licuaron esa banca. Pero me contaban así, pero muy... Y claro. Gente que estaba en el Tribunal Electoral me dijo, mira, ya pasaron muchos años y esto se hizo. Repartimos un poquito tu voto para que no llegues al coeficiente. 19.000 votos, tuve una cosa extraordinaria. Fue porque no teníamos ni plata, nada. Yo no iba a ocupar ningún cargo. ¿Y después? ¿Quién te llama en ese momento? Lugo. Y me dice, ¿qué vas a hacer vos? Y le dije, no, ni vamos a trabajar. Me dice, no, pero tenés que ocupar un cargo. No hay nada, le dije. ¿Y no te nació decirle secretario privado, quiero estar ahí? No. Porque todo el mundo decía que Camilo iba a ser el articulador para bien o para mal. Porque si uno hace memoria con los expresidentes de la República, todos quedaron bien posicionados los que estaban ahí. ¿Y qué pasaba? Estar, José María Ibañez en su momento, Villamayor con Rodríguez. O sea que vos sabés que todo, la lista sigue. Así es, pero no. ¿Considerás que fue un error político tuyo? Fue un error político mío. Esto para llegar. Después, ¿te enredaste o no te enredaste administrativamente? Sí, claro que me enredé administrativamente porque yo no tenía la expertise y el know-how de las cuestiones administrativas y era una institucionalidad. ¿Otros robaron por vos, Camilo, o no? No, mira, vos sabés que yo me fui a juicio oral, incluso fuimos hasta la última instancia y en primera instancia, en el juicio oral, el famoso caso de los coquitos de oro, yo fui absuelto. O sea, no fue por el transcurso del tiempo, no hubo prescripción. Espera. Sí. Dos causas fueron, o sea, dos hechos. Uno era el famoso coquito de oro que supuestamente se compraban más caros. Ajá, claro. Y el otro era unos kits de víveres que nunca ni siquiera salió en la prensa. Bueno, lo de los coquitos de oro se pudo comprobar que no tenía ningún sustento y yo fui absuelto. Absuelto. Al punto fui absuelto, Roberto, que te cuento algo que yo muy pocas veces mencioné. En prensa creo que nunca mencioné. Que producto de esa absolución en primera instancia, no la prescripción que después de la Corte Suprema. La Corte después terminó prescribiendo. Por eso, porque hay una cierta confusión. Sí. Entonces, en la absolución de los coquitos de oro, yo le inicié una demanda civil que corre hasta ahora ya está a punto de resolverse en primera instancia a los ex fiscales de la causa Arnaldo Yusi y Rocío Vallejo. O sea, eso puede ser una buena jubilación. Yo creo que ellos van a ser condenados porque se demostró mala fe, mala praxis y hubo... Claro, o sea, pero civilmente lo que te van a generar es una indemnización futuro. ¿Y lo otro qué? Por el transcurso del tiempo, ¿cuál fue? El de unos kits de víveres. Kits de víveres, que eran en el marco de una emergencia que decían, mira, si vos comprabas... Es para hablar en todo un programa, pero básicamente... Sí, no entiendo. Para hacer una señora que se va allí a decir que era una proveedora, si a mí me hubieran comprado, yo hubiese vendido más barato. Es la testigo de la Fiscalía. La testigo de la Fiscalía era paradójico porque en ese momento que se va a declarar, ella estaba presa en el Buen Pastor. Ella estaba imputada, pues después le convierten en testigo. No. Por otra causa estaba presa. Ya estaba presa justamente porque era proveedora del Estado y en otra parte se le pilló que ella falseaba todos los datos. O sea, vendía, por ejemplo, 1.000 kilos, figuraban 1.000 kilos, pero entregaba 500. Entonces los precios podían ser más baratos. ¿Fue cooptada por la Fiscalía como para...? La Fiscalía le lleva para declarar en mi contra y diciendo, usted si le hubiera vendido, ¿a cuánto le hubiera vendido? Y si yo le hubiera vendido a tanto. Pero una locura, pero no vendió, no participó, nada de compañía. Te desgastó igual esto, ¿no? Me reventó.
No, es que me desgastó, me reventó laboralmente. Vos ya no te ves reinserto en el futuro conscribiendo en política partidaria, no activa. sé, está Sos muy joven. complicada la acción política al día de hoy por el tema del dinero. Yo soy muy crítico y siempre fui crítico al tema de las listas sábanas, a las listas desbloqueadas. O sea, vos eras pro Sabana, como Beto. Yo, mira, si la disyuntiva es listas desbloqueadas, las que tenemos ahora, versus listas sábanas, yo me quedo con las listas sábanas. Pero yo creo que hay otras formulaciones un poco más democráticas, pero que no es la lista desbloqueada. Esta lista desbloqueada... Es un sistema intermedio. Sí, esta lista desbloqueada lo que hace es habilitar a que el dinero, el gran dinero, o los grandes bancarios, o los grandes narcos, pero grandes fortunas sean las que vayan a ir copando. En esta primera vuelta ya se percibió eso, ¿no? Mucho. La composición pero del Parlamento. En las elecciones municipales ya se percibió eso, en las concejalías. Y no hay manera de cambiar en un futuro cercano. No, porque hay como una especie de consenso corporativo, Roberto, que le conviene a los grandes propietarios que se mantengan así, porque los políticos son débiles. Son eunucos los políticos y dependen siempre del financista. Ok, vamos a ir hablando de eso. Antes, ¿cuál es la verdad real en el expediente Mario Ferreiro? ¿Por qué ellos creen que vos estuviste por detrás, articulando, generando...? No, ellos no creen... Ustedes eran del mismo equipo con Ferreiro. A ver, yo, uno de los errores que cometí en mi vida, además de todo lo que te dije, fue haberle traído a la política a Mario Ferreiro. O sea, ¿nunca más hablaron ustedes? ¿Después de la ruptura? Sí. No, claro que no, por supuesto. Si Mario Ferreiro operó con los delincuentes, Enrique García, que está condenado, que fue asesor jurídico, Enrique García, que era mi abogado, y me vendió, se fue a operar para que me quieran meter preso. Es un delincuente, Enrique García. O sea que con Adolfo Ferreiro y otros con ministros de la corte para intentar meterme preso. Mario Ferreiro es un delincuente. Mira, yo le desafío a Guillermo, a quien quiera, que me muestre dónde en el expediente de Mario Ferreiro. Guillermo es el que más existe. ¿Dónde en el expediente de Mario Ferreiro, de ese juicio el que fue el absuelto, está una de las denuncias que yo le hice? Nunca se investigaron las denuncias que yo hice. ¿Y cómo quedó entonces eso? Nunca. Y la fiscalía no hizo nada. Pero vos tenés o no vela en ese entierro. ¿En qué sentido? Y porque ellos insisten y cada tanto publican. Mira, Roberto, el chat que se articuló en el quincho. Pero todo... No, lo del quincho es un disparate. No. Es un disparate. Carter no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en toda esta cuestión. Es un disparate total. Si alguien tiene algo que ver con Carter es Mario Ferreiro. Porque Mario Ferreiro hizo muchas tranzas con Horacio Carter cuando era intendente de Asunción. El barrio San Francisco, que es lamentablemente un proyecto urbanístico nefasto para la ciudad de Asunción, que fue urdido por la ministra de Vivienda de Horacio Cartes. ¿Quién era ministra de Vivienda? Soledad Núñez, con Mario Ferreiro, que nosotros nos opusimos y dijimos, ese va a ser un gueto para los pobres, están todos locos. Y terminó siendo un gueto. Y es un gueto para los pobres, 10 años después. Tenemos que hacer una pausa, cada 20 hacemos una pausa. Tomate un respiro. ¿Qué club sos, Camilo? Guaraní, lamentable y penosamente sufrimos otra vez. Salud por nuestro campeonato. Mirá que nos metió en presión hasta el último momento. Será, ustedes son campeones no por virtud de Cerro, sino que por... Pero si le ganamos a Guaraní. Lamentable desempeño de Guaraní. Pero Guaraní sigue siendo la tercera fuerza en términos hinchadas de público. Sí, claro que sí. ¿Quién va a ser? Bueno, hacemos una pausa. ¿Tenés auto, Camilo? Si los liberteños alquilan la hinchada del Luque para cuando tienen que jugar partidos importantes. No, esa es la realidad. Los luqueños dicen nosotros somos ahora. No, pero Luqueño tiene gente. Tanta acá cerca. Gente que cuando Libertad juega un partido tiene que prestarle a su gente para que le hinche. Eso es la verdad. ¿Tenés auto o no tenés auto? No, no tengo. ¿Viniste en bicicleta? Iba a venir, pero ya era tarde. ¿Socio de la cooperativa universitaria o no? Sí, bueno. Y con Mesipar. En su juego, en las internas, yo siempre digo, los griegos ya dijeron que la mejor manera de definir ciertas diferencias es votando. No hay una manera que permita que después no haya heridos y contusos, y más aún cuando se juega con eso de la voluntad popular. ¿Vos crees en el cuento de las urnas de libre, en los sondeos y compañía? Mira, yo no descarto esas salidas dependiendo de la coyuntura, dependiendo del momento, dependiendo del estado de los actores. O sea, yo no creo que ninguna de las alternativas que se puedan ofrecer, alternativas a una elección directa, se tengan que descartar a priori. Depende del momento. Creo yo que en el Partido Colorado, si ellos iban por el camino de buscar una candidatura de consenso, sí iba a ser muy dañino en este momento. Probablemente en otro momento no. Creo que la oposición, así como está articulada,
sí puede utilizar esos mecanismos y no va a haber gente descontenta después de eso, a menos que se haga muy mal y se prostituya el método. Pero nunca salieron bien con ese sistema. Es que una sola vez se hizo. El tema de la urna de libre se hizo para elegir el candidato a presidente del PL Real, Llano, Efraín y Federico. Pero después y salió re mal. Llano acá mismo me dijo se fueron y casi me exigieron. Yo como presidente del partido tuve que ceder mi lugar porque yo fui el ganador. Lo que te digo, lastimosamente esa experiencia fue muy mala y un instrumento que yo creo que puede ayudar mucho en algunas circunstancias se terminó desechando. ¿Y Carrizosa Anqui cómo era que se dio? Carrizosa Anqui fue una encuesta directamente. Carajo. Una encuesta. Ya. Ahora, ¿y crees que la oposición pueda generar un candidato de consenso acá en Asunción, por ejemplo? Sí. ¿Y la oposición va a generar un candidato de consenso ahora a finales de febrero. Creería yo, así como están las cosas, si la tendencia se mantiene y no hay una modificación importante, va a ser Soledad Núñez. Esa es la impresión que me da. Y digo, así como están las cosas, si es que de la campaña de Johanna Ortega ellos tienen la capacidad de articular una campaña voluminosa, hasta ahora no estoy viendo, ellos tienen muchos activos que pueden sí modificar esa tendencia. Porque tenerle de tu lado a Miguel Prieto, que es el actor político emergente en la oposición política paraguaya. Bueno, pero, ¿vos decís que puede tener una repercusión acá en Asunción? Espera, Miguel Prieto le apoya a Johanna Ortega. Katia González, que es la figura más popular dentro de la oposición paraguaya hoy en día, fuera de Miguel Prieto y compañía. O sea que Katia de entrada puede decir, yo tengo 100.000 votos en caja. O sea que... Si Katia González y Miguel Prieto hacen una campaña en territorio, en Asunción, con Johanna Ortega, lo que queda el mes de diciembre, todo el mes de enero intensamente. ¿Crees que va a ser un Cerro Limpia? Yo creo que sí, que hay incertidumbre, porque también hay otro factor. Soledad Núñez está pasando por una situación personal que ella va a tener su hijo ahora dentro de un par de semanas. Le va a diezmar un poco en esos días por su condición de Pero madre. Si es que de la campaña Johanna Ortega no articulan una campaña portentosa y voluminosa, para mí la tendencia marca que va a ser Soledad Núñez. ¿Y la candidata de Payo? No creo que tenga chances de poder disputar la candidatura, porque la candidata de Payo tuvo 20.000 votos más o menos. Acá cuadriculamos nuestra Arlene, está que Johanna, es la señora que está en la extremo Solenú, y el joven con gorra guevarista. Que Bukele I le dice, que es del Partido Demócrata Cristiano. Demócrata Cristiano. Sí. O sea, vos decís que acá, así como está, si nada cambia de aquí a un mes, va a ser Solenú. Si es que la campaña de Johanna Ortega no despliega esa articulación. O sea que vos creés que a Johanna solamente le puede insuflar oxígeno el binomio Prieto-González, Katia. Sí, Johanna Ortega tiene sus bases aquí en Asunción, probablemente le dé como para ser reelecta diputada, pero no le da para ganarle una candidatura de intendente a Soledad Núñez, que tiene todo el apoyo de las grandes corporaciones y del establishment político en la oposición. Pero si es que se suman estos actores, yo sí creo que puede hacer una campaña disruptiva. Pero no sé, desconozco si van a hacer eso. Vos no estás metido ahora. No. Nada que sea, ninguna cúpula. Vos sos del PEMAS. Sí. ¿En qué está el PEMAS? Y están participando algunas alianzas. ¿Quién es presidente ahora? Pachín Centurión se llama. Pero seguís afiliado. Sí, pero no estoy activando. Hasta ahí. Yo no estoy activando. Ya. Pero la cuestión, Roberto, es lo siguiente. Yo te digo, yo vengo planteando hace un tiempo que acá las elecciones del año que viene, municipales, incluso las generales también se proyectan así, no va a depender tanto de la virtud del candidato, sino que cómo se articula el espacio con el que tienen que enfrentar. Y allí yo creo que... ¿Cómo se entiende eso? O sea, que el candidato es importante, pero por sobre todo la estructura que lo sostiene, el andamiaje. No. Sobre todo es quién se presenta en la cancha del otro lado. Ajá. Porque... ¿Y del otro lado? ¿Va a ser Samaniego o Camilo? Ahora Dani también se lanzó. Sí, Dani Centurión. Acá están los tres candidatos, mira. Samaniego, que tiene su base, ¿no? Sí. Y la avenida Hugo Velázquez, el Toro. Que el Toro está muy emergente, viene reactivando full. Camilo, que es candidato al cartismo. Creo que el 70% de los presidentes seccionales están con él. Las internas coloradas se ganan con ellos. Y Dani con la bendición de Marito. O sea, linda puja va a ser. Sí. ¿Quién crees que tiene que ganar para que la oposición tenga chances? Mira, yo creo, ¿sabes? Para que tenga chance la oposición, cualquiera de los dos candidatos a la disidencia colorada, Arnaldo o Dani Centurión. O sea que vos crees que Camilo tiene un perfil peleable. Allí pues está para mí la disyuntiva endemoniada que tiene el Partido Colorado. ¿Vale eso? Porque en el Partido Colorado, Camilo Pérez tiene muy difícil las internas. Aunque si van en tres frentes, a mí me da la impresión que Camilo Pérez tiene mejores chances de ganar. Haciendo futurología internas, ¿los de honor van a hacer honor?
¿Sí? Honor Colorado. ¿Eh? Honor Colorado va a cerrar filas sobre Camilo Pérez. Así es. Sí. La disidencia se abre entre Velázquez y Marito. Así O sea, es. significa que van a ir diezmados. Aparte que el 75% de los presidentes seccionales están con HC. Mira, Y Roberto. las internas ganan con ellos. Si entre Dani Centurión y Arnaldo Samaniego llegan a un acuerdo, yo creo que le pueden ganar a Camilo Pérez. Claro, pero ¿cómo hagas eso? Si le ganan a Camilo Pérez, Dani dijo ya, conversamos, Samaniego no vino luego. te coloco la ecuación que Sí. yo tengo. Es, si van así divididos, el favorito es Camilo Pérez. Ok, Si va llega Camilo Camilo. Pérez como candidato del Partido Colorado, sí. Camilo Pérez creo que tiene ventaja sobre Soledad Núñez. ¿Por qué? Porque se disputan el mismo tipo de perfil, el mismo tipo de... Como O sea, dice- la base sólida colorada ya va a tener nomás luego Camilo. Ustedes, como dicen los periodistas, Sí, dicen ahí esa, está. que tanto esa Ya abogante. narrativa, dicen. Sí. Porque me decían por alguno cuando yo decía, Camilo Pérez tiene el perfil de técnico, pero no es técnico, me decían. Espera un poco, le La realidad en política no es la realidad real, comprobable prácticamente, sino la que se es la percibe. percibida. Claro. Y la gente le percibe a Camilo Pérez como un técnico, un Por su gestor, gestión. etcétera. Sí. Ok, o Soledad- sea que vos decís que se va a replicar lo que en su momento se dijo con Santi Peña. Así es. Santi ganó las internas y después captó un bolsón de gente que no era ni colorada ni liberal y vino y le hizo ganar al Partido Un Colorado. gran problema, creo yo, en la oposición paraguaya es que todavía siguen con la cabeza estructurada de la década de los 90, donde en la década de los 90 el electorado paraguayo era Partido Colorado versus anticoloradismo. Y ahora vos tenés en la sociedad paraguaya un reacomodo sociológico donde el Partido Colorado tiene una base muy sólida Sí. de en torno a un 30-35% de Colorado, sea quien sea el Eso tienen patrón, en caja. sí o sí nomás luego. No le da para ganar. Pero- El anticoloradismo hoy en día en Paraguay, el que le vota a cualquiera con tal de ANR que- nunca más. es más o menos el 15% nada más ya del electorado. Eso es absolutamente insuficiente para poder dirigir una estrategia ganadora. O sea que Hace ¿cómo? falta disputarse ese medio de la sociedad paraguaya que no es colorado, Claro. pero ya no es anticolorado. Y depende Exacto. de quién sea el candidato. O sea que ese sería el concepto aquel post-dictadura, el famoso voto pensante. ¿Te acordás? Sí, que pero los analistas se llaman, el voto pensante no es colorado. A mí no me gusta esa categoría porque es muy como te plantea Denostativo. una cuestión de superioridad, Claro. no es superior. Es el voto independiente a estructuras partidarias, es Que el no es voto ni que colorado, no es ni liberal, ni tan siquiera está le mira al afiliado. candidato. Mira, Santiago Peña captó esos votos Ajá. y Efraín quedó cerrado sobre el voto duro, el anticolorado. Yo incluso escuché muchos análisis después de las elecciones, decían, si se unía a la oposición le ganaba a Santi Peña. Y yo decía, espera, Claro. ¿quién le No, dijo era que la gente matemático que le eso. votó a Payo le iba a votar a Efraín? Exacto. Y la gente que le vota a Payo, ¿cómo describís? La gente que le vota a Payo es gente inconforme, es antisistema, es esa gente no anticolorada, es antipolítica. O Puede sea ser que no, anticolorada, no es antiliberal. colorada, tampoco es liberal. Así mismo es. ¿A Que dónde va a ir tampoco ese- le votaría a Camilo ni a Soledad. Probablemente terminen votándole partidos porque no hay pues una tercera opción allí. Claro. No hay alguien que vaya a decir, mira, yo te represento a vos. O no se van a votar o van a votar ese día de acuerdo a uno u otro. Pero no hay nadie que canalice ese voto. O sea que si gana las internas, Camilo Pérez va a ser intendente entonces. Mira, si gana las internas Camilo Pérez frente a Soledad Núñez, Va a ser- yo creo que Camilo Pérez tiene ventaja porque el perfil va a ser, espera un poco, si Camilo Pérez es de perfil gestor técnico, Soledad Núñez también, y la necesito Soledad Núñez, ¿dónde vos tenés tu experiencia como gestora? En el barrio de San Francisco. No, ministra Horacio Cartes. Ministra Horacio Cartes fue. Sí. Y entonces, ¿qué le van a decir a Camilo Pérez? Candidato de Cartes. Sí, pero fuiste ministra de Cartes. Tu currículum vitae es haber sido ministra de Cartes. Entonces, Y ahora le allí negás. va a haber un problema para Soledad Núñez. Sin embargo, yo creo que entre los candidatos de la oposición que tiene mejor perfil para enfrentarla a Camilo Pérez es Joana Ortega. Me van a decir, no, porque tu corazoncito, díganme lo que quieran. Claro. Pero ella rompe ese perfil que tiene Camilo Pérez y que tiene Soledad Núñez. El gran problema de Joana Ortega es cómo convertirse en la candidata de la oposición, que yo no le veo allí las chances. O sea que a Joana le va a costar luego ser candidata única de la oposición Sí. y con más razón captar ese voto que no es ni tan siquiera liberal ni tampoco colorado en las municipales, en las generales. Sí, pero si es Camilo Pérez el candidato, Joana Ortega tendría mayores chances. Sin ¿Por qué? embargo... ¿Vos crees que el conservador ese le va a votar a Joana? Sí, porque Asunción también tiene muchos sectores populares. Y acordate vos, independientemente, Los bañados. independientemente de mi valoración personal con respecto al actor en sí mismo, en las elecciones del 2015, Mario Ferreiro versus Arnaldo Samaniego, donde ganó Mario Ferreiro fue en los sectores populares, ese gran
bolsón de la periferia azucena. Ese voto, a pesar de que estaba afiliado masivamente al Partido Colorado, no le vota al Partido Colorado disciplinadamente. Ya no, se va ya y no hay vota esa. el voto de esperanza, a ver quién le lleva esperanza. Mira, sin embargo, si es alguno de los candidatos de la oposición, de la disidencia colorada, Arnaldo Samaniego o Daniel Centurión, allí sí Soledad Núñez para mí tiene chances, pero absolutamente favoritas de ganar. O sea que muchas variables sobre la mesa y hay que dejar que transcurra el mes de diciembre, promediando enero vamos a tener un panorama más claro, según vos. Sí. Pero, ¿crees que la oposición puede recuperar el poder en Sí, la claro que municipalidad? sí, por supuesto, Sí. por supuesto. Y que gravitantes serían tanto Prieto como Katia haciendo campaña en Asunción. Pero Serían- eso va a significar descuidar sus feudos. Pero Katia no tiene un feudo en este momento. Y Villaliza, bueno, No, en realidad pero tiene Katia una- González tiene proyección nacional. Y Miguel Prieto se está jugando a Porque ser- mientras Prieto camina acá por los bañados y compañía, ¿quién va a hacerle la campaña allá? En Pero el las este? elecciones son en noviembre recién. Y esto tiene un... Ah, claro, vos decís ahora, para este momento. Ahora. Es para las internas nomás. Para después ya no cuenta más. Ahora, si vos me permitís, Roberto, antes que se nos Sí, vaya el programa, sí. el otro polo de la política paraguaya, Sí. donde se dirime una batalla que va a ser muy relevante para la configuración hacia el 2028, es lo que llega a suceder en Ciudad del Este. Y en Ciudad del Este hay una situación bastante paradójica. La oposición en Ciudad del Este es tan mayoritaria, que la disputa en Ciudad del Este en el 2026 no va a ser Partido Colorado versus oposición. Yo creo que el Partido Colorado va a volver a perder en el O 2026. sea, va a ser entre opositores. Va a ser entre opositores. ¿Y entre quiénes se va a dar la Sí. gran disputa? Entre Payo Cubas y Miguel Prieto. Esa disputa Pero eso no le ser- va a beneficiar a la ANR. Es que lo que pasa es que la diferencia del Ya voto es abismal. opositor es tan grande. O sea, tercero como ANR. Mirá que todavía, hoy el Partido Liberal tenía reunión del directorio. No trataron las alianzas porque hay todavía negociaciones en Ciudad del Este de cómo cerrar. Porque en Ciudad del Este, el Miguel Prieto planteó lo siguiente: vamos a hacer una alianza, pero la alianza se va a llamar, yo creo, como el partido de él, Sí. lista 123, color naranja. Todo lo nuestro Sí. es al todo o nada. Le dijo eso al Partido Liberal, le dijo a Cruzada, le dijo a todos. Incluso te ofreció 3 lugares nomás en la lista. 3 de los concejales. 12. De los 12, sí. De los 12. De los 12. Pegaron el grito al cielo y compañía, dijeron no, y Payo Cuba se fue y dijo, no, nosotros con los liberales. Estuvieron los hermanos Portillo allí. Pero ¿qué hubo una son? rebelión de los presidentes de comité del partido. Le dijeron, che, nosotros estamos muertos acá en Ciudad del Este. Miguel Prieto es nuestra salvación. Y nos dan 3 lugares y nosotros tenemos un concejal nomás ahora. Y generó una fractura brutal dentro del PLRA. ¿Y hacia dónde va a ir ese sector del PLRA? ¿Con Bueno, Payo? allí va la cuestión, Roberto. En las próximas 24 horas, nosotros vamos a saber cómo se resuelven las internas liberales. Ajá. Si finalmente las internas liberales terminan decantándose por apoyar la propuesta de Prieto, Prieto se convierte en el gran factotum de la política. Y el mayor afectado allí no va a ser el Partido Liberal, va a ser Payo Cubas. Sin embargo, si finalmente se cierra una alianza entre PLRA con Cruzada Nacional, con Payo Cubas como actor allí, ¿qué va a suceder? Lo más previsible es que Hay Miguel un Prieto enfrentamiento entre Prieto y Payo. Miguel Prieto termina siendo candidato a concejal de la lista de concejales de Yo Creo, y Payo Cubas también candidato a concejal de la alianza con como los para liberales. bajar. ¿Y el candidato a intendente? El candidato a intendente va a ser Dani Mujica, el que es actual intendente por Yo Creo, y de los liberales sería María Portillo, la concejal que estuvo como intendente. Claro, la interina. hermana de Carlos. Eso va a generar un choque brutal dentro de la oposición paraguaya, pero el Partido Colorado está tan disminuido que igualmente no le va a dar al Partido Colorado para poder ganar, porque Roberto, el problema del Partido Colorado en Ciudad del Este es un problema estructural, no es un problema de que la última campaña Norma González Vázquez hizo mal, ni el market. Esas son excusas. El Partido Colorado viene perdiendo sistemáticamente y elección tras elección se profundiza más su derrota. Ahora, hay un tercer escenario en Ciudad del Este, que en las próximas 24 o 48 horas lleguen a un acuerdo y toda la oposición en Ciudad del Este vaya unida en una sola lista. Ese es el escenario más peligroso para el Partido Colorado, no porque va a perder. El Partido Colorado va a perder nomás luego. sino porque van a ser- puede llevarle a la marginalidad al Partido Colorado. Así como el PLRA en Asunción hoy. Exacto. Exacto. Ok. Bueno, ¿te parece hacemos otra pausa? ¿Tenés armas? ¿Pistola? ¿Copeta? No.
Atendé bien a lo que va a decir, pues no digas otra cooperativa, no sea 8 de marzo. No, quisiera tener, pero no sé de dónde comprarla. No, pero nosotros te financiamos, pero vos sabés usar, vos no te fuiste al cuartel, vos sos objetor de armas. No más de usar, claro que pero sí. vos no eras guevarista, así, de la lucha armada. Una mezcla de objetor de conciencia y guevarista. Sí, usaste unas barbas, te pusiste una bota, ya no venís. No me crece la barba, pero pelo largo sí. Sí, pelo largo sí. Sí, pero en serio, sos todavía de esa, escuchás, poné un poco de fondo, Anita. No, ese ya es el viejazo. Sí, ya el viejazo, esa bohemia, porque muchos pues te dicen, no, él es de zurdo de caviar. No, a mí me gusta, pero ya como una cuestión así bohemia, pero ya no. Sí, Sabina, esa onda, ¿no? No, muy viejo ya. No. Soy viejo, pero no tanto. No, pero por si eso. Si a vos te gusta, vos te estás delatando. Yo me iba a Britannia y ponía ahí comandante. ¿Qué ponía Sabina en Britannia? No, comandante de vara, me gusta. ¿Cómo se llama ese tema? ¿La del Che? Sí, hasta luego, hasta pronto, ¿cómo era? Hasta siempre. Hasta siempre, ahí está. ¿Cómo fue? Hasta siempre, comandante. Bueno, sé socio de una cooperativa que piensa en tu solvencia 18. Así como vamos, pero nos paramos un rato, lo soltás antes de la foto. O mejor hacemos con la foto, ¿sí? Vos sabés que yo te tengo miedo a vos, porque yo no sé cuándo estamos al aire o cuándo no estamos. No, ahí está. Peña. ¿Estamos ya al aire? Ahora estamos al aire, mira. Pero qué tramposo que sos, No, hermano. por favor. Vos tenés que avisar cuando nos estamos va al 10 aire. minutos. No, estábamos hablando, lo de mi viejo era extra. Acá. Peña, ¿qué opinaste? Pero Peña, acá hace cuánto, 30 años atrás más o menos. Está más viejo ahora, tipo Obama. El poder envejece, por eso vos tenés así tu pelo. El poder. Desgasto. O sea, que yo tengo poder y el tipo no tiene poder, pero. No, pero vos tuviste en un cargo, es cierto. Sí, pero ¿hace cuánto tiempo y estoy todo canoso ahora? Pero vos ya venías algo así de fábrica, ¿no? Pero no tanto como ahora. Mira, Peña es. ¿Cómo decirte? Es un ingeniero de escalar en el poder, ¿eh? Sí. Porque o sea, un capo. Él tuvo mucho olfato para poder saber en qué momento se ubicaba en qué lugar. Ajá. Porque es un personaje político que imposta identidades. O sea que sabe encarnar. Sí. Ahora, por ejemplo, personajes. Se está explorando demasiado hacia esas posiciones de extrema derecha, del trumpismo y cosas así. La ida a esta Oslo para el tema del premio Nobel, la reunión con Orbán en Hungría. ¿Es versátil o es un camaleón? Es que el camaleón es versátil y la versatilidad es una virtud del camaleón. Claro, y en política, como dice Nicanor, no hay ética, sino que es el arte de lo posible. Es el oficio de la manutención del poder. O sea, es bueno entonces, Peña. En términos de haber obtenido el poder, sí. Ahora, vos me preguntás en términos del proyecto político que representa, y yo te diría que no estoy de acuerdo con su proyecto político. Claro, pero ¿cuál es su proyección? ¿Cómo lo ves a él de aquí a 5 años? No, yo creo que él termina su mandato y él no va a tener actividad política. Y va a quedar con mucha plata, ¿cómo se dice? Seguro que sí. Decime un expresidente, exceptuando Fernando Lugo. Pero Lugo, ¿otros robaron por él o qué decís? Pero Lugo puede ser que tenga un poco más de recursos económicos. Pero dicen que tiene una estancia ahí con Marco Faría en el Chaco. No sé, no me consta a mí. Eso, en serio, tío, a mí no me consta eso. Eso es que yo no tengo más relaciones personales ni políticas. ¿Nunca más hablaste con Lugo? No, hace muchísimo tiempo. Ahí está, Lugo. ¿Qué es Lugo para vos? Y Lugo encarnó en su momento la posibilidad de una disrupción en el statu quo político en Paraguay. Él tuvo la gran virtud de poder sumar mucho para poder ganar. ¿Qué le faltó al oficio? El problema de Lugo vino al día siguiente de haber ganado. Él supo muy bien cómo ganar, pero creo que no supo gobernar. Yo recuerdo que acá en este mismo programa vino Jaegli. Y le dijo, yo no entiendo, porque estabas vos ayer con Camilo, con su remera Che Guevara, y vos sos manchesteriano, liberal, dejar hacer, dejar pasar. Me dice, no importa cómo, porque aprendimos que es más fácil resolver en el poder que en la llanura nuestras diferencias. Esas diferencias nunca pudieron resolverse. Pero además, Roberto, una cuestión, para mí eso es muy infantil el tema, es decir, ¿cómo vos te vas a juntar con un liberal? A ver, la segunda guerra, ya dijimos al inicio. Pero la Segunda Guerra Mundial, que fue el episodio bélico más grande que tuvo la historia de la humanidad, junto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la Gran Bretaña. Claro, pero acá les costó a ustedes limar esas asperezas que los colorados tienen más oficio. Yo creo que no se fue inteligente en entender que hacía falta un proyecto de transición, que lo que se disputaba del 2008 al 2013 no era un orden liberal o un orden socialista, sino que era que poner el siguiente una transición en un Estado democrático y que se generen las condiciones para la competencia. Claro. Creo que todos en ese momento pensamos que la historia se agotaba en el 2013. O sea que llegaron y fueron puerta tarará, con 5 años. Así es. No sabían qué hacer con la pelota y se enredaron. Y Fernando Lugo, que debería haber sido el conductor sí, que ordene la jugada, él renunció, él capituló a su papel de conductor. ¿Y quiénes? Él no conducía. Y fueron compartimentos y era un laissez-faire total, cada uno hacía lo que quería. De acuerdo a la fuerza que tenía, cada uno hacía lo que quería. Siguiente foto, por favor, Ana. A ver. ¿Con qué nos sube? Mangui, ¿va a ser presidente o no?
¿Va a ser presidente o no? Depende muchísimo de los escenarios que se planteen otra vez, te digo. Igual, o sea, ¿cómo se mueve la oposición? Si es que Miguel Prieto es candidato a presidente por la oposición, yo creo que es el favorito para ganar las elecciones del 2028. ¿Prieto creo. con quién? ¿Con Katia? ¿Con Estigarribia? Con algún liberal va a tener que ser. Los liberales Sí. no van a renunciar. Ahora bien, si se da una ruptura entre el Partido Liberal y Prieto, donde el Partido Liberal termina decantándose, por ejemplo, con Payo Cubas, que es una posibilidad, no que Payo sea candidato a presidente necesariamente, podría ser Ricardo Estigarribia con Yolanda Paredes, por ejemplo, una dupla, y Miguel Prieto va por otra dupla, Miguel Prieto le va a ganar a los liberales, pero Mangue Eliana puede llegar a ser presidente de la República. Ok, o sea, si hay tres frentes. Sí, pero si no hay tres frentes y es un candidato de la oposición y Mangue Eliana es el candidato del O Partido sea, vos crees que Prieto sí o sí. Si Prieto llega. Si Prieto es candidato de una oposición unificada, sí. Prieto de por sí solo, si los liberales van con otro, no. Y hay que ver, Che, allí cuáles son las condiciones, la temperatura social, cómo está la gente de caliente o no. Claro. En ese momento. ¿Las municipales van a marcar el derrotero para el 2028 o no? Mira, yo suelo discutir eso con muchos colorados que me dicen, no, las municipales... El problema es que ahora vos en las municipales tenés a un actor político como no tenías en el 2015 cuando ganó la oposición también las municipales. Ajá. Que es un Miguel Prieto que tiene vocación de poder. En ese 2015 los intendentes que ganaron la oposición, ninguno tenía vocación de poder. Ninguno tenía proyección. Yo te digo, porque en ese momento... O sea, no es superlativizar el perfil de Prieto. Es que, mira, yo hablo mucho con dirigentes del Partido Liberal, dirigentes, digámosle, intermedios. ¿Y qué intermedios. Dicen? ¿Cuál a Lugo? Todos me dicen que Lugo la sensación es como cuando Lugo se candidataba, hay ebullición en los Es un Lugo en versión 2.0. Sí, porque es el ganador, es el que le enfrentó a los Colorados, es el que tiene determinación. Pero ¿le ves con soporte intelectual? No. No, ¿verdad? O sea, vos me estás... yo te pregunto así, o sea que yo le escuché y no es... en contenido parece que se pierde, pero tiene dos la planos emergencia. de mi planteamiento, Roberto. Uno es el análisis tal cual es. Yo no hago ninguna valoración, ningún juicio moral, ningún juicio ético. Pero... Después están mis juicios personales y políticos. Si vos me preguntas, sin hacer juicios de valor, ¿Prieto tiene o no? Prieto tiene carrocería para enfrentar una campaña y puede llegar a ser presidente de la República. Me preguntas, Camilo, pero el contenido, ¿Prieto tiene cabeza? No, no tiene. Pero tiene la percepción ciudadana. Y tiene olfato. Y si Prieto consigue armar... ¿Es un aranducatú o no? Es un aranducatú. Y si él consiguiera armar un equipo político que le ordenara la cabeza, tendría muchísima potencialidad. Si él no dilapida su capital político, pueden venirle 200 procesos judiciales, nadie se va a animar. Al contrario, eso le va a elevar en el concepto popular. En el rol de víctima, como ocurrió con Oviedo y otros, sí. Estigarribia. Y Estigarribia es el líder emergente dentro del Partido Liberal, más que nada por su gestión, pero yo no le estoy encontrando todavía esa chispa de carisma que pueda encender. ¿Le falta? Esa capacidad de convocatoria dentro del Partido falta? Liberal. ¿Química? Le falta, sí, química podríamos decir. Siguiente foto. Dale, Ana. Ahí está. Efraín 3 veces perdió. Y cada vez peor. Efraín Alegre es el responsable político de que en la oposición continuemos en la oposición. ¿El Maricalito la derrota o no? Él es el gran arquitecto de la derrota de la oposición, pero ya de la época de Lugo, porque en la época de Lugo, él al día siguiente del triunfo de Lugo, él ya se veía como presidente de la República. Las ansias de Efraín Alegre de querer ser presidente de la República le llevaron a desarrollar una práctica autoritaria, perversamente excluyente e hiperpolarizante en la política paraguaya. ¿Qué pasa si él dice, yo también quiero meter en la tómbola y que voten, yo también voy a estar en la Yo creo que papeleta? Efraín Alegre puede llegar a tener en torno al 20% de los votos, ¿eh? Ojo. O sea que es un líder igual todavía importante. Dentro del Partido Liberal yo creo que la prédica de Efraín tiene por lo menos entre un 15 y 20%. O sea que se podría repostular por cuarta vez. No creo, Che, ¿eh? O sea, no es imposible, pero es improbable. Lo que sí creo Sería poco inteligente de su parte. es que lo que pasa es que Efraín ahora está haciendo una jugada dentro del PLRA. Él tiene su delfín en el PLRA, que es Ever Villalba. Ever Villalba, que es del antiguo equipo político de Víctor Ríos. Sí. Pero como Víctor Ríos está impedido de hacer política porque es ministro de la Corte y Ever no tiene estructura política, tuvieron que hacer una especie de canje allí. Como Efraín no puede ser candidato, no tiene un delfín y Ever no tiene estructura, Ever se fue y se rindió a los pies de Efraín y le dijo, Efraín, decime lo que yo tengo que decir y dame tu estructura. Y lastimosa y penosamente, Ever Villalba, que es una persona para mí muy criteriosa dentro del Partido Liberal, probablemente uno de los que tiene mejor cabeza política,
él sucumbió ante la extorsión de Efraín y hoy está hablando por boca de ganso. Lo que dice Villalba es el libreto de Efraín Alegre, que es el libreto que le llevó a la oposición durante 15 O sea que es una años de dialéctica perdedora. Así es, Ok. absoluta. Siguiente, última, penúltima foto, por favor. Ahí va. Payo. Payo Cubas es una incógnita con relación al 2028 porque el capital simbólico que Payo Cubas pudo cristalizar en las elecciones pasadas, El voto rebelde, antisistema. 700.000 votos, yo creo que a Payo le siguen teniendo en su corazón como una alternativa. Pero... Y que todo eso que se dijo dentro de la prensa y compañía, que los chaqueñitos, eso dilapidaron la imagen de Payo, yo no creo que eso le afecte. Sí, una partecita sí, pero no le afecta todo a Payo. A Payo, ¿sabes qué le va a afectar? Perder con Miguel Prieto en Ciudad del Este. O sea que 700.000 votos engañosos tiene él. ¿Por qué engañosos? No, y porque dijiste están ahí y que sí, que no. Sí, que no son votos de estructura. Es más, yo le digo a muchos... Pero si él saca lustre, reverdece esa pasión, esa Sí, efervescencia, claro, puede recuperar. absolutamente. O sea, está ahí. 100%. Sigue siendo entonces un referente muy importante. 100%. Payo Cubas es un actor. ¿Puede ser presidente de la República o no? Sí, claro que sí, por supuesto. Última foto, porque se nos va el programa. Ahí está, el Toro Velázquez, que volvió con todo. Sí, pero él es un cuadro de partido. Él es un dirigente de partido del Partido Colorado que va a ser siempre un dirigente intermedio del Partido Colorado. Yo no le veo en la... Quiere disputarle a Horacio la presidencia de la Junta. Puede ser, como presidente del Partido Colorado podría llegar a ¿A ser. Petengil cómo le ves? Para presidente de la República. Luis. Vos sabés que Petengil para mí es el mejor candidato al que le puede enfrentar cualquier otro candidato del Partido Colorado. Es un tipo elitista, aristocrático, despectivo con los sectores populares, multimillonario. ¿Y Cangüero? Y que es un tipo que... ¿Y Arnoldo? Es que Arnoldo Dins tiene el halo ese de ser una persona que habla con la gente, dialoga, que le conoce, fue periodista mucho tiempo y compañía. Pero el problema de Arnoldo es que él se salió de eso, que era su gran virtud, y se convirtió en un político tradicional. Exacto. Hasta la voz le conspira ahora. Porque una cosa es tener voz de prédica y voz de barricada. Camilo, ¿no volvés a la política al menos por ahora? No tenemos ninguna condición. ¿Seguís en la Unión por un tiempo más? Sí, por supuesto, Radio La Unión. 2020, ¿no escribís? Termina tu programa y media hora después yo empiezo. Claro, así no nos competimos. pero no nos vamos en los pasillos de una nueva emisora, ¿no? Puede ser como invitado. El grupo hegemónico, mediático, de los 90, 2000, ya no es el mismo. ¿Se diversificó eso, se cuadriculó o no? Sigue siendo el grupo Sucolillo, el grupo hegemónico. A veces sigue siendo. Pero la porción de la torta que controlan ya no es la misma, es menor. Siguen siendo el grupo más importante, es la minoría más grande dentro de los grupos. Pues ya no fija la agenda país. Ya no es la mitad más uno. Y ¿sabes cuál es un gran problema del grupo Sucolillo? Que desde el fallecimiento de Acero Sucolillo, Ronaldo, como que perdieron editorialmente algo que ellos tenían. Ellos nunca hablaban de sus temas para defenderse. Claro. Ahora vos habría veces y es Banco Atlas, Mercurio, son todas sus empresas. O sea que no le hacía falta a un Aldo defenderse. No. La mejor defensa era el ataque. Y ahora ya no resulta. Así es. Ya. Bueno, algo más que quiera agregar, agradecer tu tiempo. Espero que Cerro tenga su asamblea ahora y que no encuentren solución para que Guaraní tenga chance el año que viene. Somos como los colorados. Hay una reunión cumbre hoy. ¿Sí? Esta noche. Ahora. ¿Quiénes? Entre Rejala y Recalde. Ah, mira. Sí, y por el otro lado está Reguera, Roja, que también somos 4 movimientos en pugna. Sí, la mitad más uno. ¿Y por qué no hacen una de libre en Cerro? No, porque somos como los colorados. La mejor manera, Camilo, de definir las diferencias es votando. Peña Ñombopú en la mesa y después suena la polka. Permítanos ganar el campeonato el año que viene. Gracias, Camilo. Gracias, Roberto. Un gusto enorme. Sí. Bueno. Nos vamos. Será hasta la próxima semana cuando hagamos el penúltimo programa del año. Muchas gracias y buena suerte.